Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del profeta Isaías, capítulo 29. Isaías 29. Esta sección que estamos viendo es la sección de los ayes. En casi todos los capítulos vamos a encontrar esta palabra, ay. Es una muestra de lamento de Dios a través del profeta, porque el pueblo está alejado de Dios, no simplemente porque veamos la gente, ¿verdad?, entusiasmada con los ritos religiosos y un montón de costumbres, tradiciones y haciendo cosas, no precisamente esa es la muestra de una espiritualidad verdadera. Este es un mensaje en cuanto a la indiferencia que hay en cuanto a la adoración a Dios y por causa del orgullo. El orgullo es un problema serio en la vida de las personas y especialmente de los creyentes, ¿no? Nos separan de Dios, nos vuelve más que Dios cuando sentimos el orgullo en nosotros, porque pensamos que somos grandes y que somos lo mejor. Pero los resultados del orgullo también trae una vida desastrosa. El orgullo es un problema serio, ¿no? Y hay que tratar de resolver. Entonces, los resultados de esta indiferencia que tenía el pueblo de Judá en Jerusalén, pues van a tener un desastre tremendo. Por lo menos mucha aflicción, mucha angustia, mucho dolor, consecuencias que muchas veces el ser humano sufre cuando también no está muy claro con Dios, y cuando no se hace la voluntad de Dios y no se sigue a Dios de la manera correcta. Entonces vemos que allí el profeta ve que pasan los años, él predicando, él haciendo el llamado, que hay que tener un cambio en la vida, hay que ser transformado, y no veía ningún cambio. Los pueblos, tanto las 10 tribus de Israel como Judá, seguían lo mismo. Es más, en el tiempo de los reyes, los cambios no se veían, porque de eso se veía, era al revés. Los reyes eran idólatras, se volvían idólatras, seguían los pueblos paganos, costumbres paganas. Ellos a su manera decían que buscaban a Dios y adoraban ídolos y decían que el Dios verdadero adoraba, pero era una falsedad. Y Dios estaba molesto por eso. Entonces, los líderes, vimos en el capítulo anterior, capítulo 28, los líderes espirituales estaban engañando al pueblo y estaban buscando sus propias conveniencias. Entonces, vemos que la influencia de Dios no era mucha, es decir, eran pocos los creyentes que se mantenían fieles a Dios. Ahora la adoración a Dios se había vuelto algo superficial. A algunos se les alumbraba el foco y decían, bueno, vamos a adorar a Dios, pero hacían una fiesta, ¿no? Una fiesta. Y la fiesta de Israel eran fiestas para adoración a Dios, pero ellos era un evento, ¿no? Como en todos los pueblos, la cultura ha quitado verdaderamente la verdadera adoración. Los pueblos se volvieron religiosos y cada vez más religiosos, y cada vez que crece la ciudad se vuelve más religioso, porque antes era el caserío El Puente, ¿no? Pero ahora no se llama el caserío El Puente, se llama San Francisco, ¿verdad? O algo así.
Entonces significa que se volvió más religioso, ¿no? Y vemos en una otra colonia y le ponen un nombre de una imagen, ¿no? Y se vuelve más religioso, pero separado de Dios, no están con Dios. La gente cree que sirven a Dios, al Dios verdadero, pero están separados de Dios. Entonces, la gente se vuelve religiosa y de repente ven, hoy día las iglesias evangélicas también se han vuelto como tradicionales, ¿no? Solamente un día que me acostumbro a adorar a Dios y el día domingo, ¿no? Se volvió tradición en las iglesias evangélicas también, que un día nada más. Algunos le echan la culpa a la pandemia, ¿no? La pandemia nos arruinó. Nosotros antes de la pandemia teníamos 5 actividades, pero ahora solo tenemos 3 actividades. Pero entonces, no tiene nada que ver la pandemia aquí. Ese es el aspecto de mi relación personal con Dios. ¿Cómo sirvo? ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cómo le busco? ¿Con qué pasión buscamos a Dios? ¿Le buscamos de una manera superficial como lo que vamos a estudiar hoy? ¿O somos indiferentes a Dios? Entonces necesitamos reflexionar en cuanto a nuestra vida devocional con Dios, es decir, hay algunos aspectos de la vida del creyente que deben de estar más inmersos en la palabra de Dios, como en el capítulo anterior, ¿no? La gente no quería escuchar el mensaje. No decía, ¿para qué? Nosotros ya estamos claros, ya sabemos, nosotros renglón por aquí, renglón por ahí, ¿para qué tanto? Y algunos creyentes llegan al término de decir, ¿para qué tanto culto? Ahora entonces, deberíamos de pensar que los judíos decían que estar en el templo era la máxima expresión de adoración a Dios para ellos. Allí se encontraban con Dios, con el Dios verdadero. Ahora entonces, por todas estas razones que he mencionado, Dios no se le pasa nada por alto. Es decir, Dios es como los padres de familia de hace algunos 20, 30 años anteriores, ¿verdad? Porque ahora no, ahora los hijos mandan, ya no mandan los padres. Entonces, pero Isaías profetiza, y cuando está profetizando tiene un lamento por la gente de Jerusalén. Y veamos el versículo 1 al 3. Un lamento por el pueblo de Judá. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces vemos aquí que a Jerusalén se le llama Ariel, ¿verdad? Está hablando de Jerusalén. La palabra Ariel está indicando que a esa ciudad y la gente de allí, ¿verdad?, se le ha puesto un sobrenombre, Ariel. Entonces, ¿y por qué decimos que es Ariel? Porque es la ciudad de David. ¿Y la ciudad de David cuál era? Jerusalén, ¿verdad? Entonces, dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año, otro a la fiesta, sigan su curso.
Entonces, Ariel significa, vamos a ver esta palabra, Ariel significa león de Dios. ¿Y cómo es un león, hermano? Un animal fuerte, poderoso. Todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo le tiene miedo. Al rugido del león, los animales se espantan y se van. Pero recuerden que es una metáfora, ¿no? No es que Dios sea un león, ¿no? Es una metáfora. Entonces, mostrando que Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el todopoderoso. Y dentro de todo este aspecto podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver su gobierno a través de todo el universo. Y nadie puede controlar a Dios. Dios controla todo. Entonces, por eso ellos se llamaban el león de Dios, pero ellos se habían puesto el apodo, Ariel, el león de Dios. Nosotros somos el león de Dios. Es como que alguien dijera, yo soy el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Es Jesucristo. Entonces, pero ellos se lo habían puesto para ellos, como queriendo decir, nosotros somos los poderosos, los fuertes, nosotros somos lo máximo que hay. Pero decía la gente, ¿no? de Jerusalén. Y entonces ellos tenían otra traducción de esta palabra Ariel, significa lugar donde o altar donde se sacrifican animales. En Jerusalén hacían sacrificios para adorar a Dios, hacían sacrificios para el perdón de pecados, hacían sacrificios para ser perdonados. Entonces ellos veían se veían como los que tenían el control, el poder y que adoraban en ese lugar. Y si adoraban verdaderamente no hubiera sido malo, pero el problema es que era una adoración superficial, una adoración superficial. Entonces ellos se sentían poderosos, habían llevado ellos recuerdan que se habían llevado cautivos a las 10 tribus de Israel, pero decía, nosotros no, aquí estamos en libertad, nosotros no. Entonces la gente de Judá se sentían poderosos por eso, ¿no? Y de alguna manera Jerusalén, Dios no permitía que se la tomaran, ¿no? Estaba en una posición difícil de entrar, pero Dios siempre protegía a Jerusalén. Cuando los asirios la sitiaron, Dios se acabó con 185,000, parece, soldados de los asirios. Los mató Dios, ¿verdad? Y la gente salió huyendo. Ahora entonces, pero ellos decían, nosotros no tenemos temor de nada. Pero tenían un problema. Pasaba un año, no cambiaba, lo mismo. No había espiritualidad en la vida de ellos. La vida espiritual estaba caída, estaba por el suelo. Y cuando un creyente tiene la vida espiritual caída por el suelo, no le dan ganas de nada, de buscar a Dios. No le gustan los cultos, pues. No le gusta los cultos de oración, no le gusta cantar, no le gusta adorar, no le gusta buscar a Dios. Y ahora tenemos toda la libertad de hacerlo, y no queremos. Y cuando la gente está en situaciones difíciles, dice, no, si el Señor hiciera un milagro en mi vida, yo no dejaría de ir a los cultos. Así me dijo un hermano, allí voy a pasar. Mire, el hermano
Solo vino, ¿verdad? El Señor lo sanó y no se volvió a fumar. Entonces hacemos promesas falsas. La vida de los religiosos son promesas falsas. Y a Dios le molesta. Le molesta. Entonces, a nosotros nadie nos amedrenta. Nosotros somos el león de Dios. Cuidadito se metan con nosotros. Ajá. Ya me imagino ustedes diciéndole a la gente, cuidadito se metan con los bautistas o de Chapelco. Entonces, vemos entonces, hermanos, que estos versículos es una protesta, no es una exaltación, es una protesta del profeta hacia los creyentes de Jerusalén. Pero entonces el profeta está profetizando y está diciendo: ¡ay, Ariel! Es un lamento. ¡Ay, Ariel! ¿Cuándo es que decimos ¡ay, ay, hermano? ¿Cuándo decimos ¡ay? Cuando nos duele algo, cuando nos damos un golpe o cuando nos sentimos mal. Es cuando decimos ¡ay! ¿Verdad? Cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, hay lamento en la vida del ser humano y especialmente cuando hablamos de creyentes, no hay lamento. Cuando estamos sufriendo, hay lamento, hay llanto, hay tristeza. Entonces, pero la gente de Judá tenía un orgullo tremendo. Tenía un tremendo ese orgullo. Entonces, y fíjense bien que de aquí para allá vamos a estar viendo estos ayes en todos los capítulos que continúan, ¿no? Siempre hay por alguna razón. Entonces los ayes son símbolo de juicio. Símbolo de juicio. Estudiamos en Apocalipsis, cuando venían los juicios contra la gente, siempre habían ayes, ¿verdad? Y eso era porque algo horrible iba a pasar. Entonces el profeta le está diciendo a la gente de Judá: algo terrible va a pasar aquí, algo terrible va a pasar. Entonces vemos que también dice el versículo 1: añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. No pasa nada. Nosotros estamos de fiesta, sigamos en la fiesta. No pasa nada. Y Dios les está diciendo algo a través del profeta: no pasa nada, sigamos el curso de la vida. Así como Pedro escribe, ¿verdad? Que la gente dice: desde mis abuelos, tatarabuelos y toda la gente antepasada siempre han dicho que Cristo va a venir y nunca viene. Y cuando vamos a analizar hay gente que así lo dice, ¿no? Ahora, sigamos. Entonces, ¿por qué preocuparse año tras año? ¿Por qué? Celebremos la fiesta y tendremos la protección de Dios. Porque ellos hacían su fiesta, ¿no? Todos los años hacían su fiesta. Así como aquí Chapeltique es bien religioso, ¿no? Los caserillos, los cantones son bien religiosos y el misma ciudad, bien religioso. Todos los días hay cohetes aquí, ¿no se han fijado ustedes? Yo en la colonia todos los días en la madrugada hay cohetes. A ver de dónde sacan tantos cohetes, pero todos los días hay cohetes. Esta es la vida religiosa, que la gente con tirar ese cohete piensa que ya tiene agradado a Dios y que es suficiente. No, desde ya le reventé un cohete al Señor. Ya le reventé un cohete al Señor. Entonces, la gente piensa que con hacer una cosita, el Señor
va a tener cuidado me decía una tía, vamos a ir a cumplir una promesa, una romería allá a Ciudad Pargo, vamos a ir a cumplir la romería de Ciudad Pargo, y yo ya era pastor, ¿no? Y porque yo le digo que yo no le hizo nada, ni le he pedido nada al Señor. Es que yo prometí, me dijo una vez que vos estabas enfermo, que iba a ir a prender una candela y dejar unas flores allá a Jesucito del Regalo. Pero yo no he prometido nada. ¿Por qué voy a ir? Malagradecido sos, que el Señor te curó y aquí andás todavía. No, le dije que yo no he prometido nada. Que la gente piensa que con una flor y una veladora que pone ya está bien, ¿verdad? Y le dije, ¿qué diría Dios? Una adoración superficial. Esa no es la verdadera adoración. Ahora, entonces, la religión, hermanos, separa al hombre de Dios. Porque la gente se vuelve idólatra. Se vuelve idólatra. En lugar de ofrecer algo directamente a Dios, se anda ofreciendo a medio mundo. Entonces, y dejamos a Dios por un lado. Entonces, por estas razones, miren lo que Dios va a hacer. Versículo 2. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Cuando leemos la Reina Valera no se entiende mucho, ¿verdad? Porque está en un lenguaje muy... Pero cuando leemos otras versiones, tengo una versión aquí que es el lenguaje para la gente de hoy, así se llama la traducción, dice: luego mandaré un desastre sobre Ariel, habrá tristeza y llanto, la ciudad se convertirá en un altar para mí, y en la Valera dice será a mí, ni siquiera dice para mí, ¿verdad? Será a mí. Ahora, y otras versiones dicen un altar para mí. Bueno, entonces dice que Jerusalén sería puesta en aprieto. Cuando dice la palabra aquí apretura, es cuando nosotros decimos un aprieto, pues. Va a haber un susto, como decimos, cuando se mueve un poquito la tierra, no es terremoto. La gente se asusta. O sea, Dios nos va a poner en aprieto. Es decir, la gente no está bien. Entonces, va a haber llanto y desconsuelo. La ciudad será un altar para mí, dice Dios. La ciudad será un altar para mí. ¿En qué sentido va a ser un altar para Dios, Jerusalén? Porque lo que está diciendo el profeta es que dice el altar para Dios es donde se hacen sacrificios. ¿Y qué es lo que se va a sacrificar allí en Jerusalén? No animales, sino la gente. La gente. Va a haber muertos, está diciendo. Va a haber bastante gente muerta. ¿Sí? Pero la gente no cambiaba. La gente le costaba entender, y ya vamos a ver por qué. Entonces, así como ustedes creen que es de ustedes la ciudad va a ser para mí. O sea que, en otras palabras, ellos ya se habían apropiado de la ciudad, porque esto es nuestro, todo esto es nuestro. El templo, la adoración y todo ya es nuestro, no es para Dios ya. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Para qué hacemos las cosas nosotros? ¿Las hacemos para nosotros o las hacemos para Dios? Si las hacemos para nosotros, estamos en nada. Si las hacemos para Dios, allí estamos en algo, ¿no? Si las hacemos para Dios. Ahora entonces,
Ellos estaban velando por sus propios intereses, y dentro de la vida cristiana los propios intereses no cuentan, hermanos. Si es que Dios nos ha dejado aquí para que le adoremos, le busquemos, le sirvamos y que hagamos todo para Él. Somos siervos. Y los siervos, ¿qué es lo que hacen? Pues sirven a Dios y sirven a los demás. Entonces, la gente estaba ocupando todo, estaba haciendo todo para los intereses de ellos. Ellos decían, no, la ciudad es para nosotros. No, y Dios dice, es para mí. La ciudad es para mí. Los sacrificados serán ustedes, en otras palabras. Entonces, ellos pensaban que nadie los podía tocar, pero con el Rey de Reyes no se juega. No se juega con el Rey de Reyes. Entonces, ellos se sentían tan seguros, pero de Dios nadie se escapa. Nadie se escapa. Entonces, Dios pelearía contra ellos como un hombre pelea contra un león. ¿Quién venció a un león en la Biblia, hermano? David venció a un león. Entonces, y esa es una imagen, ¿no?, de lo poderoso que es Dios. Él pelearía contra Jerusalén. Dios pelearía contra Jerusalén. Y usted podría decir, pues no tiene sentido y no es el pueblo de Dios, pues. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Cómo es eso que en lugar de amar a su pueblo, Él lo va a castigar? Precisamente ahí está el detalle. Hermanos, cuando sus hijos son rebeldes, no es cierto que usted los disciplina, pues. Y eso es lo que Dios va a hacer va a disciplinar, los va a meter en una situación donde ellos se van a lamentar. Porque dice el versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios está diciendo que Él lo va a hacer. Ahora, pero Dios va a usar a los enemigos de Israel. Los asirios siempre habían querido tomarse Jerusalén y nunca habían podido. Y Dios dice, bueno, voy a traer los enemigos de los asirios aquí. Inventados soldado, bueno, o capitán, o no, coronel de los asirios, Sennacherib, era un hombre valiente, guerrero, peleador. Él quería tomarse siempre Jerusalén, pero nunca habían podido. Dios lo había detenido. Pero ya van a ver cómo actúa Dios. Simplemente Dios lo va a meter en un aprieto ahí, lo va a apretar. En el versículo 3, en otra lengua, en otra traducción, perdón, haré que acampen ejércitos a tu alrededor, te rodearé de torres, de empalizadas, y levantaré torres de asalto para atacarte. Esta es otra versión, ¿no? Dice, bueno, en la primera dice que levantaré contra ti baluartes. Entonces Dios va a preparar una guerra contra Jerusalén y va a usar a los asirios para hacerlo. Y esto se cumplió allá en el capítulo 36 de Isaías, lo vamos a ver más adelante. Entonces Jerusalén sería sitiada por los asirios. Y esto sería, hay que tener en cuenta que es un castigo, una disciplina para ellos.
porque acamparé contra ti alrededor, y es un castigo o una disciplina de Dios. ¿Puede disciplinarnos Dios, hermano? Claro que sí. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Entonces, ¿cómo va a quedar el orgullo de esta gente? ¿Cómo va a quedar el orgullo de esta gente? El orgullo que tenían, ¿no? La indiferencia contra Dios, y nosotros somos poderosos, somos, ¿verdad? Nosotros nadie nos toca, y ¿cómo es que va a quedar el orgullo? Versículos 4 y 5. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como el tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Ahora entonces dice que Dios va a humillar a la gente, la va a humillar al pueblo, y lo va a llevar hasta el polvo. Cuando la gente ya, bueno, mi esposa me estaba diciendo, hay un dicho que cuando el coco está más alto, cuando se cae, más fuerte es el golpe. Y es cierto, entre más arriba está algo, ¿no? Más fuerte es el golpe. Entonces, cuando uno se cree lo máximo, cuando se siente orgulloso, bueno, el golpe es fuerte. Por eso la recomendación del Señor es, Dios resiste a los soberbios y la gracia a los humildes. Entonces, esta es una imagen que de Jerusalén que será derribada, porque tiene de sí misma demasiado orgullo, y ese orgullo es lo que más aborrece Dios. Entonces serán derribados y serán tirados al polvo, y su voz será como la de un fantasma. Algunos traductores dicen, hablan los muertos, hermanos, hablan los muertos. Ay, ya está muerto, ya no puede hablar. Pero la gente trae una imagen de que desde la sepultura la gente va a hablar, y se le va a sentir como que es la voz de un fantasma. Yo no creo eso, porque la verdad es que lo que está diciendo aquí es una metáfora, pero cuando uno está demasiado caído, está triste, desconsolado, está en lo último, ya apenas puede hablar, pues. Apenas puede hablar. Entonces, ¿qué debería de hacer un creyente? Entonces, en una situación como esa que es el lamento del profeta Isaías, ¿y qué debe hacer un creyente en cuanto se encuentra en una situación como esa? Cuando el orgullo la atrape y cuando se siente en lo más alto. Voy a invitarles a leer en el primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, mejor es humillarse, ¿no? Delante de Dios. Cuando dice la poderosa mano de Dios, está hablando del Dios todopoderoso, ¿no? Hay que humillarse delante de Dios. Y si tú te humillas y dejas el orgullo, ¿qué es lo que va a pasar en ti? Vas a ser humilde. Vas a ser humilde. El orgullo se convirtió en humildad. ¿Y qué va a hacer Dios?
Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Cuándo va a exaltar Dios a los creyentes, hermano? ¿Cuándo va a exaltar Dios a los creyentes? Va a haber un momento cuando los creyentes van llegando delante de Dios. Y Dios dice, bueno, estos son mis hijos. Estos fueron los que salieron de la gran tribulación, pero que fueron fieles. Estos son los que confiaron en mi Hijo Jesucristo. Los que mi Hijo salvó a través del sacrificio de su sangre. Estos son. ¿Sí? Bueno, y estudiamos el Apocalipsis que te va a dar un nombre que no tienes ahora. Si acaso tenemos algo más, un apodo, ¿no? Pero no tenemos otro nombre. ¿No? Entonces algo importante es recordar, hermanos, en la vida vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, pero es una oportunidad también, una oportunidad de rectificar. El problema es cuando el orgullo no nos deja, ¿no? Hay que rectificar. Entonces, porque si no te humillas, ¿qué dice 1 Pedro 5, versículo B? Versículo 5, parte B. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, es algo fregado, ¿no? Estar siendo resistido por Dios. Y Dios te lo va a hacer sentir de una manera humillante, ¿no? De una manera, para que entiendas, muchas veces estos judíos, ellos no querían entender, ¿no? No querían obedecer a Dios, no querían. Dios les dice, no se metan con los pueblos paganos, dejen esa cultura, no adoren ídolos. Pero ¿qué hacían los reyes, hermanos, en el tiempo del profeta Isaías? Todos ellos eran idólatras. Acá se dejaban mandar de la mujer, y la mujer lo que tenía era ídolo. Y algunos reyes hicieron algo a medias. Quitaron algunas cosas, pero dejaron incompleta la verdadera adoración a Dios. Entonces, los enemigos de Judá serán como el polvo. Porque dice, y la muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo, como polvo. Multitudes pasarán, multitudes llegarán. Y hermanos, cuando alguien ve una multitud se asusta, ¿no? Más si dicen que son enemigos. Entonces, ¿qué es el tamo, hermano? El tamo es como una brosa que vuela para todos lados. Hay un dicho que dice que el tamo se lo lleva el viento. Entonces, esas multitudes, Dios las va a convertir también en polvo. Es decir, no va a dejar que toque a Judá, ¿no? A los verdaderos creyentes, no va a dejar que los toquen y serán esparcidos. Entonces, podría surgir una pregunta: ¿por qué Dios no deja que los destruya? Porque Dios tiene cuidado de ellos, siempre los ha cuidado, siempre ha estado cuidándolos. Y eso es lo que pasa en nuestra vida como creyentes, hermanos. Dios siempre está cuidándonos, está atendiendo a sus hijos. Lo que pasa que el problema es que no es que Dios nos deje, sino que nosotros dejamos a Dios. Ese es el verdadero problema. Veamos otra cosa allí en el versículo 6. Por Jehová de los ejércitos será
visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. A hermano le gusta la visita de Dios. ¿Cómo nos va a visitar Dios? Dice el profeta Isaías. ¿Cómo va a visitar Dios a este pueblo? ¿Cómo va a visitar Dios a este pueblo? Bueno, cuando la gente oye este tipo de sonidos se asusta, ¿no? Bueno, cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, le dijo a Moisés, anda vos, mira, y a ver qué te dice Dios, pues nosotros no vamos. Truenos y relámpagos caían sobre el monte. Eso indica que es el Dios Todopoderoso que está hablando y el que va a llegar de visita a guardar y a cuidar a este pueblo. Entonces van a haber situaciones que a la gente le asusta, pero es Dios hablando. Es Dios hablando. Dios nos habla a través de muchas cosas, pero a veces nosotros no le ponemos cuidado a Dios. Ahora, esto debería de ser una reflexión para nosotros, hermanos. ¿Cómo es de poderoso Dios? ¿Cómo es de poderoso Dios? Y traigo a la reflexión al hermano David, que está en una lucha tremenda, ¿no? Pero el hermano David es un hombre de fe, un hombre de fe. El médico le dijo, aunque vayas a China, Estados Unidos, donde quiera que vayas, por no tener cura. O sea que lo estaba desafiando. Pero el hermano David le dijo, ha hablado el hombre, pero no ha hablado Dios. Esa fue la respuesta del hermano David. ¿Sí? Un hombre que está buscando a Dios en una situación difícil. Y él cree que Dios es el Todopoderoso. Pero también tiene otro concepto bien definido. Dice, si Dios quiere, me muero, y si Dios no quiere, no me muero. Pase lo que pase, depende de Dios. Y eso debería ser una actitud verdadera de un creyente, hermano. De un creyente. Porque no se le ha visto ninguna voz de reniego en contra de Dios, lejos de eso está establecido en la fe. Ahora, entonces, Dios está hablando. Y veamos otra cosa en el versículo 7 y 8. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra ella, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apresura, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado, y se siente así. Será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Dios. Mire, está hablando aquí de los enemigos de Judá. Y dice que estos enemigos de Judá son como el sueño, como tener un sueño. Yo no sé, yo nunca he soñado con que estoy comiendo, ¿verdad? Pero algunos han de haber soñado que están comiendo, en el sueño. Y de seguro que se han llenado y han comido, y que hay más abundancia de comida. Pero cuando se despiertan se dan cuenta que era un sueño. Los enemigos de Judá están soñando que están arrebatando la ciudad de Jerusalén, y era solamente un sueño en su cabeza. ¿No es cierto? Es como que el que tiene sed
¿verdad? Está soñando que tiene sed y que está tomando agua, pero cuando despierta, se despierta con sed. Entonces, está diciendo el profeta aquí, es como eso, ¿no? Estos pensarán que son los dueños de Jerusalén, pero no pasará. Entonces, esa invasión de los asirios, que era para conquistar Jerusalén, pero no lo logrará, porque Dios está cuidando. Dios está cuidando, porque algo que espera Dios es el cambio en la vida del pueblo, y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos otra cosa del 9 al 12. Versículo 9 al 12. Detenedos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro a aquel que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces vemos hermanos, que ellos están ciegos y están borrachos. Y los ciegos y los borrachos no quieren saber nada de Dios. Están ciegos espiritualmente. ¿Qué le dijo Jesucristo a los fariseos? Guíate ciego. Si el ciego se va al hoyo, ustedes también se van con él. Juntos van. Entonces, dice que él derramó, uno que está dormido no puede leer el libro. También, el que tiene los ojos cerrados no puede leer el libro. Aquel que tiene cegada la cabeza de los videntes no pueden leer el libro. Entonces, si un libro está sellado, no se puede leer. Pero ¿qué era lo que estaba realmente pasando? Vamos al culto, hermanos. El miércoles vamos al culto, al estudio bíblico. No, no puedo. Viera, no. Está difícil. No puedo el miércoles. Vamos al culto de oración. No, viera. ¿Cuánta dificultad tengo? No puedo. Entonces, esta gente, dice el profeta, le dicen a uno que puede leer y dicen que no lee porque está sellado. Pero ¿qué le cuesta abrir el libro? ¿Qué le cuesta abrir el libro? No dice aquí que no se puede abrir. ¿Qué le cuesta abrir el libro y leerlo? Es una imagen de la palabra de Dios que necesita ser leída y comprendida para todo el mundo. Pero la gente no quiere, no le gusta alimentarse de la palabra de Dios. Si la gente tuviera hambre de la palabra de Dios, estuviera lleno aquí. Tuviera hambre de la palabra de Dios, estuviera lleno. ¿Sí? Y miren, yo me fijo en esa iglesia de la prosperidad, que la gente quiere oír un mensaje falso, está leyendo un mensaje falso y está contento, alegre, sigue oyendo la mentira
del apóstol ahí. Entonces, ellos se van edificados con una mentira, ¿no? Y aquí es que nosotros tratamos de darle la verdad, de darle la verdad. Ahora entonces, el que dice que los videntes, no, dice que los videntes, tanto los profetas como los videntes estaban cegados, ¿no? Es decir, no querían mostrar la palabra de Dios, en otras palabras. No querían enseñar la palabra de Dios. Solo eran pretextos. Solo eran pretextos. Y el que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, y él dijo, no sé leer, no sé leer. Ahora entonces, allí se había dificultado, ¿no?, para leer, porque no sabía leer. Pero, ahora entonces, ¿qué es lo que podemos aprender aquí de estos versículos? Es que Dios trata de darnos de su gracia a través de su palabra y nosotros la despreciamos. No, dice, los estudios bíblicos hay que leer mucho, hay que poner mucha atención porque están enseñando la palabra. Y a mí me da sueño, ¿verdad? Entonces, mejor no ir a trobar a los otros porque a los otros les va a dar sueño también. Entonces, ese era el orgullo, como vimos al principio. Tenían las posibilidades de leer la palabra de Dios y no querían. No necesitamos la palabra de Dios. Ya vimos en el capítulo anterior, renglón por renglón, línea por línea. ¿Para qué tanto? Entonces, y el Señor nos manda a nosotros desear la leche espiritual no adulterada. Ahora, como ellos escogieron la ceguera espiritual, la embriaguez, bueno, un borracho no puede enseñar nada, ¿verdad? La embriaguez, pero estas son metáforas también, en verdad que andaban bolos y estaban cayendo, estaban embriagados, pero no embriagados en el espíritu, sino estaban más carnales que saber qué. Ahora, algunos quieren interpretar eso, ¿no?, en el espíritu. Ahora, pero Dios les envió un espíritu de sueño, un espíritu de sueño. Y el que está con sueño no está poniendo atención para nada, ¿verdad, hermano? Para nada. Entonces, estando dormidos espiritualmente, son improducentes. El que no aprende la palabra de Dios no puede enseñar nada a otro. No le puede enseñar nada a otro, porque no aprende. Entonces, algunos hermanos que se conforman dicen, no, con solo cantar, yo creo que estoy adorando a Dios. Con solo cantar. Me fascinaba el hermano Luis Robles. Lo llevaba, me preguntaba a mí, hermano, ¿cuándo vamos a ir a Jesús? Jueves vamos para allá. Yo voy a ir con usted. Yo voy a ir con usted. Y el hermano no sabía leer. No sabía leer. El hermano era subiendo hacia el bus, se sentaba a la par de alguien ahí. Y le decía, ¿y usted es creyente? No le decía, no, hombre, usted es lo que se está perdiendo. Es que mire, a través de Jesucristo nosotros somos salvos. Y la palabra de Dios nos dice, y empezaba a hablar de la palabra de Dios, y no sabía leer. Que me fascinaba oírlo cuando iba platicando ahí en el bus. Y no tenía temor de hablar. Pero hay gente que puede leer, puede aprender, pero no quiere, porque si aprende va a tener que enseñar. Ahora entonces, hay algunos que están espiritualmente dormidos.
Y el Señor dice, no se hagan los tontos, no se hagan los tontos. Y yo bien lo sé, yo sé todo. Ahora entonces, veamos el versículo 13 y 14. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nos dice realmente estos versículos? La gente religiosa se acerca al Señor solamente del diente para afuera, de labios me honra. Solo son bla bla bla, pero en realidad no son nada. La otra vez me dijo el Señor, no, me dice, yo no sé por qué los creyentes andan visitando a la gente, me dice, en su casa. Mire, a mí no me van a decir nada, yo he leído la Biblia 5 veces. Y de todas las 5 veces que he aprendido, dígame, por lo menos unos 10 versículos, no había ni uno. Pero es la bulla, ¿verdad? Hay gente que solo es la bulla, nada más. No sabía ninguno. Solo es de labios para afuera, ¿no? Defendiendo su religión vana, porque no se trata de eso, pero su corazón está lejos de mí. Y yo le decía, Dios lo ama a usted. El Señor Dios envió a su propio Hijo a morir por usted. ¿Confía usted en Jesucristo como su Salvador? No, me dijo, esas cosas yo no les pongo mucho cuidado. Entonces, estaba diciendo que del corazón no sentía nada por el Señor, ¿no? Y dice que Dios le voy a quitar la sabiduría, le voy a quitar la inteligencia, el entendimiento. Ese va a ser un proverbio, dice aquí, espantoso, grande y espantoso. Que los sabios no sepan. No se piensa, hermano, que alguien que dice que es sabio debería de saber y enseñar a otros. Dice, les quitaré la sabiduría. Pablo dijo que Dios avergonzó a los sabios y entendidos y escogió a los del montón, ¿verdad?, para avergonzar a los sabios y entendidos. Me decía un profesor, yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Y sabe qué libro estaba leyendo? Apocalipsis. Y yo, para uno que no es creyente, Apocalipsis, con que nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Si ya tenemos tiempo de estudiar. Y una persona que lea Apocalipsis, ¿sí?, que no tiene nada de Dios. Ahora entonces, le recomendé yo que leyera el Evangelio de Juan, ahí va a estar bonito, va a entender ahí. Ahora, y dice que la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, ese es el problema. Como Dios dice, bueno, vamos a quitar la inteligencia, la sabiduría del hombre, porque el hombre, lejos de buscar a Dios, se aleja de Dios. Entonces, hermanos, concluimos que los judíos religiosos
tenían fiestas, tenían todo como los instrumentos para llevar la adoración, pero la hacían de los dientes para afuera, de labios nada más. No lo hacían sinceramente. Habían descuidado la adoración a Dios y ese era el problema en este capítulo, ¿no? Habían descuidado la adoración a Dios, se habían alejado de Él. Y la religión que ellos profesaban solamente lo hacían como para cumplir un mandamiento, pero no para adorar verdaderamente. Vemos muchas veces que en el Antiguo Testamento Dios les dice, mire, ya no quiero sacrificio. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Justicia quiero. Pero yo no quiero sacrificios de gente que se había vuelto delincuente, ¿no? Bien, entonces concluimos, hermanos, con estos versículos. Vamos a ver versículo 13 en adelante, el próximo miércoles. Entonces, la gente se apartó del Señor, su corazón está apartado. Reflexionemos sobre eso, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Buscamos a Dios verdaderamente o somos adoradores superficiales solamente? ¿Nos hemos alejado de Él o debemos de cambiar, debemos de buscar, debemos de corregir todas aquellas cosas que no están bien? Vamos ahora. Señor Dios Todopoderoso,